Hola queridos hermanos, buenos días. La cuestión que ahora le presentan al Señor en este Evangelio también son situaciones que se dan habitualmente en las relaciones entre los esposos, que en la época de Jesús solamente podía, digamos, recurrir según la ley, al divorcio era el varón. Solamente el varón podía repudiar a la mujer. No era posible la manera contraria. La mujer no podía repudiar. Incluso, fíjense que según aquellas escuelas que en la época de Jesús había una amplitud muy grande entre las cuestiones que podía el varón repudiar. Desde el adulterio cometido por la mujer hasta la otra era porque cocinaba mal o porque ya dejaba de agradarle. El hombre podía repudiar. Entonces Jesús va contra esa situación. El Señor quiere dejar en claro que no era esa la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era que esos esposos que ya se unían dejaban de ser dos para ser una sola carne. Entonces los invito a que vayamos a meditar en el texto del Evangelio que hoy la liturgia nos ofrece, Mateo 19, desde el versículo 13 al 12. Y dice así: se acercaron a él algunos fariseos para ponerlo a prueba y le dijeron esto. Por eso iba para ponerlo a prueba, porque era una cuestión de mucha controversia. ¿Es lícito al hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Por esto que les decía anteriormente. Él respondió: ¿no han leído ustedes que el Creador desde el principio los hizo varón y mujer? Por eso dijo: el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y los dos no serán sino una sola carne. De manera que ya no son dos sino una sola carne. Que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Entonces ahí Jesús establece firmemente la voluntad de Dios. No es dentro de la voluntad de Dios la separación, el divorcio. Entonces no había esta posibilidad. ¿Qué sucede entonces con los que estaban interrogándolo? Entonces, ¿por qué Moisés prescribió entregar una declaración de divorcio cuando uno se separa? Le dijo: Moisés les permitió divorciarse de su mujer debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero al principio no era así. Entonces, aquí el Señor justamente les hace notar que si se dan estas cuestiones es por la dureza del corazón de ellos. Porque no era así el principio, ¿no? Entonces, veamos, cuando hay problemas dentro del matrimonio, ¿no será que tal vez los corazones se han endurecido? En lugar de seguir amándose, cultivando el amor, el perdón, la reconciliación. Tenemos que tener cuidado cuando esas situaciones van cada vez más haciéndose fuertes. Esa dureza, las expresiones, tal vez maltrato, heridas verbales, o incluso a veces pueden llegar hasta las físicas. Por eso Jesús les dice: el que se divorcia de su mujer, a no ser en caso de una infidelidad conyugal, y se casa con otra, comete adulterio. Y los discípulos le dijeron otra vez: si esta es la situación del hombre con respecto a su mujer, no conviene casarse. Y él le respondió: no todos entienden este lenguaje, sino solo aquellos que quieren y a quienes se les ha concedido. En efecto, algunos no se casan porque nacieron impotentes del seno de su madre, otros porque fueron castrados por los hombres, y hay otros que decidieron no casarse a causa del reino de los cielos. El que pueda entender, que entienda. Entonces, aquí vemos que esta controversia que le presentaban a Jesús era una cuestión muy álgida, ¿no? Entonces, hoy nos debemos preguntar: si hay situaciones conflictivas en el matrimonio, en la familia, bueno, ¿cómo tratamos de resolverlo? Tenemos que hablar, pedir ayuda, buscar consejo y sobre todo
no endurecer el corazón, porque cada vez que nos endurecemos el corazón, las cosas se hacen más duras y difíciles. Y quienes sufren las consecuencias de esto muchas veces son los hijos. Por eso pidamos al Señor que nos ayude a encontrar siempre lazos de unidad, de amor y de reconciliación. Que Dios les bendiga y les proteja siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y adelante.